Oye, muchos fumamos para relajarnos, sin darnos cuenta que por dentro nos estamos matando. Pulmones quemando y nuestra vida agotando. Analízalo, CLM al mando, ya tú sabes. Escucha, CLM. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Tú me dices que no fume, esa es la verdad, pero el cigarrillo a ti te va a matar. Y las consecuencias a ti te va a llegar. Los problemas de la vida a ti te va a acabar, destrozar la vida de los demás. Humo negro que llegaste a los pulmones de la gente. Con tus adicciones destrozaste esas mentes. Pero el cigarrillo no se pone a pensar que con tu familia vas a terminar. Creen que somos marionetas, creen que somos masoquistas. Poco a poco vida acaban y nos venden su veneno a los jóvenes primero, para sacarle su dinero y dominar el mundo entero. Déjalo, piénsalo, tú serás el ganador. déjalo, piénsalo, tú solo estará mejor. déjalo, piénsalo, El tabaco es la perdición. déjalo, piénsalo, fumarás con un pulmón. déjalo, piénsalo, tú serás el ganador. déjalo, piénsalo, tú solo estará mejor. déjalo, piénsalo, El tabaco es un cabrón. déjalo, piénsalo. Fumarás con un pulmón. Tienes solo 13 y lo poco que te dan al tabaco tú lo inviertes, ahora fumas solo un juego. Pero cuando el tiempo pase, un problema será serio. Sabores a chocolate, fresa, vainilla y menta tabaquera. Se aprovechan a los niños de cosecha, pero piensa, analiza este tema. Tu salud estará en problema y no es solo la tuya, también de quien te rodea. Si no tienes fuerza de voluntad, ahí estará el SA y el CAP también te ayudará. La salud tú agrairá. Estás groggy sin un peso en tu bolsillo, estás desesperado, no tienes pa' tu pitillo. Mientras la tabaquera se ríe en la carcajada, viviendo una vida relajada, gracias a tu jornada y tu jodido, buscando 4 brillos pa' volverlos a más ricos. Déjalo, piénsalo. ¿Por qué? Pues por influencia y bueno, son costumbres que se van arrastrando de diferentes juventudes anteriores y bueno, y las influencias externas y los amigos también. Yo creo que se da bastante el caso de que entre la edad pues se empieza a fumar y como que tienes que estar un poquito a la altura en imagen, ¿no? Y es una cuestión de una especie de moda. Para parecer más grandes, más estar en el ambiente, supongo que influye mucho la amistad. No sé, cómo se creen que pueden dominar el mundo porque fuman, para que llamen la atención de las chicas muchas veces, o por las amistades también. Yo diría que actualmente sí, que viene a ser lo mismo, por el mismo motivo. Lo que pasa que en otros tiempos pues no era, las chicas no, pero ahora ya está. Puede hacerse las mayores. Pues porque sus amigos fuman y también se atreven a fumar porque se sienten más mayores, o porque el chico que le gusta fuma y sale solo con chicas que fuman como él, o cosas así. Bueno, se vuelven a la adicción de fumar y claro, es un ambiente que se mueve y bueno, ¿por qué se iban a plantear el dejar de fumar? Yo creo simplemente por el efecto del tabaco, sin más. Y bueno, se asocia el hecho de fumar, lo asocias con relajarte, lo asocias con tu cuerpo, lo que sea, ya te lo pide, es la adicción. Llegan a tener adicción al tabaco. Por la adicción del tabaco, sin más, porque se lo pide el cuerpo. Yo creo que todo va relacionado con las amistades. Las amistades influyen muchísimo. El que tú no fumes te puede excluir de tu grupo de amistades, tanto para chicos como para chicas. Bueno, también afecta la publicidad en contra de esto, el dejar de fumar, los anuncios del gobierno y todo esto, y bueno, yo creo que lo sufren un poco luego al ver que no pueden hacer algún deporte y cosas así. Bueno,
Yo, por ejemplo, tengo esa idea. Digo, algún día tendré que dejar de fumar y quiero que sea cuanto antes. Yo creo que es por, yo qué sé, se lo notan directamente, yo hablo en primera persona, yo me lo noto. Que ahora me pongo a correr y no funciona igual la maquinaria ni nada, no es lo mismo y realmente fastidia y dices, voy a dejarlo. Yo creo que principalmente eso, principalmente. Y bueno, mucha fuerza el tema de toda la publicidad en contra del tabaco. Todo eso también pues afecta mucho. El económico. Sí. Es que cada vez lo están subiendo más y no creo que su economía se permita tener estos gastos. Supongo que debe tener prioridades antes que el tabaco. Por ejemplo, porque tiene que hacer deporte, está interesado en un deporte que le interesa mucho, o porque ya le está cambiando mucho la vida, se está encontrando mal, porque el dinero también, porque está subiendo mucho el tabaco, y entonces le costará más. Los padres ya no le dan dinero para comprarse el tabaco, y cuando se independiza ya menos, y entonces le costará más, porque eso hay muchos casos, porque tengo amigos también que ahora están ingresados por el tabaco y tienen 17 años. Creo que lo mismo, en chicos y chicas creo que, no sé qué diferencias habrá, pero creo que viene a ser lo mismo. O porque su novio le dice, o lo dejas tía, o esto se acaba, o le dice, o por ejemplo, se pone la cabeza y dice, esto no va a ningún sitio, o por ejemplo, ya se está encontrando mal, empieza con mareos, o empieza, no sé, pues los pulmones ya no se lo siente igual, y entonces decide dejar de fumar. Está claro que los que venden, ¿no? Tanto los bares, los negocios que benefician de esto, las tabacaleras sobre todo, porque es un negocio que está bastante metido en nosotros, entre nosotros, y si se pierde es mucha pérdida. Sí, por la tele no lo sé, porque no veo la tele, pero yo creo que sí. Sí, porque, por ejemplo, en películas sigue apareciendo escenas de fumadores y esto atrae mucho. No sé, se ha formado algo que interesa en esto, ¿sabes? Que te atrae el ver fumar después de según qué cosas, según qué escenas y bueno, las películas que se han hecho anteriormente, o sea, antes de que se pusiera esta ley, sigue habiendo, entonces sí que hay publicidad, sí que hay, indirecta o directamente. Pues no sé, porque en la televisión lo que más se ve o lo único que se ve es en contra del tabaco y en las cajetillas se ve en contra del tabaco. Bueno, en las películas, por ejemplo, sí que se ve aún gente fumando y se ve, no sé, se ve la imagen. En los platos de televisión, por ejemplo, ya no, ahí lo han quitado, pero bueno, no sé de qué manera, no lo sé realmente. Hay muchos casos donde, aquí antes la Fórmula 1 se permitía poner, ahora ya no, pero los coches siguen llevando los colores de las marcas. Incluso he llegado a ver últimamente pancartas de ciertas marcas de tabaco conforme la ropa, y sé que han abierto tiendas de este tipo de productos en Barcelona, o sea que subliminalmente hay bastante información sobre el tema del tabaco. Claro, porque por las series que le gustan mucho a los jóvenes, ahí sale de todo, sale, por ejemplo, para el tabaco, para el alcohol, de todo lo que está prohibido no sé, a la publicidad y todo eso, lo sacan en películas, en series, en comedias, actores y actoras que fuman, que lo pagan para eso.
que sí. Bueno, es que realmente en esta situación de crisis también, aunque no ganamos nada, y lo poco que recibimos seguramente se lo dejarán ahí, en lo del tabaco, y claro, están incrementando el precio de este y sí, claro que afecta y mucho. Desde luego, para mí sí, por lo menos. Sí, sí. Se tiene la idea de que el tabaco corta el hambre, cuando no es así. El tabaco no ayuda a que tú adelgaces. Lo que sí que te perjudica cuando lo dejas, porque es lo que comentaba, que tienes la necesidad por el mono que tienes de tener algo en qué concentrarte y te dedicas a comer. Después te engordas. Mientras fumas, ni te engordas ni te adelgazas. No, porque al cabo del tiempo, pues cuando dejas de fumar o poco tiempo que sigues fumando, más tiempo fumas, pues te va cambiando el cuerpo. Y si te cambia el cuerpo, igualmente sí te puede volver encima tuyo y vas a engordar en vez de adelgazar. Y cada vez engordarás más. Sí, que están bastante rellenitas y que fuman. Y niñas que ni hacen deporte, ni fuman ni nada, i estan delgades, estan normal, com se tiene que estar. Fumar no aprima. Fumar el que fa és que consumeix el teu cos. Llavors sí que és cert que al començament una persona pot apreciar una petita pèrdua de pes en el seu cos, però això no és degut, sens dubte, a que hagi cremat calories, sinó a que al seu teixit muscular les cèl·lules que hi ha s'han pansit. Llavors, fumar és com menjar malament, i quan una persona menja malament el seu metabolisme disminueix, és a dir, no consumeix, no gasta les mateixes calories que normalment. Llavors, a la llarga, una persona pot acabar engreixant-se inclús més del que estava al començament. He notado que mi capacidad pulmonar ha disminuido bastante. De camino al trabajo tengo que caminar un cuarto de hora, 20 minutos y hablar con mis compañeras de trabajo y me noto que me ahogo, me falta el aire y mucho menos me planteo el hacer ejercicio porque no llego. Quan nosaltres respirem, el que fem és que l'oxigen sigui transportat per als glòbuls vermells a totes les cèl·lules del nostre cos. En canvi, quan fumem, el que fem és que en comptes d'oxigen, el que es transporti sigui el monòxid de carboni. I això el que acaba produint és que tinguem una fatiga muscular i que el nostre rendiment esportiu baixi. Llavors, per altra banda, la nicotina del tabac també afecta el nostre pols i fa que s'acceleri. Llavors, un bon esportista el que necessita és tenir un pols baix. Coneixes algun esportista que hagi deixat de fumar? Sí, de fet me'n conec a un que ens portava molt bé i diguem que era molt bon esportista i va començar en l'hàbit de fumar. Llavors, al cap d'un cert temps notava que no rendia el 100%, que li costava molt més, que els seus companys feien molt millor que ell i va decidir deixar-ho. Tot i que li va costar, al final ho va aconseguir i es poden veure els resultats. Ha tornat a tenir un rendiment elevat. Sí, un adolescente puede ir a la enfermera de su barrio, de su escuela, también a los ambulatorios y demás. Bueno, farmacias y al médico. Bueno, iría al médico directamente, yo creo. Y bueno, y luego aparte pues por internet, tú te informas por ti mismo y eso, pero principalmente al médico, sí. Al médico de cabecera. Creo que tenemos poca información sobre cómo los jóvenes debemos dejar de fumar, porque lo único que te recomiendan es el médico de cabecera o en todo caso que tú mismo te busques la vida en la farmacia con productos que tampoco deben ser buenos para la salud, rollo pastillas o chicles con nicotina y cosas de estas o derivados y poca información hay para el tema de dejar de fumar. Pues sí, a las farmacias, a la enfermera del colegio, la doctora que viene ahí al colegio,
a centros de atención a los jóvenes o a los mismos padres, que ellos también te pueden ayudar, te pueden aconsejar, te pueden dar mucha ayuda.